DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buen día, primera mañana, aquí estamos en este lunes 30 de octubre para compartir con ustedes el inicio de la semana y toda la información parlamentaria de lo que va a suceder en estos días, en el último mes ya de las sesiones ordinarias, en la cuenta regresiva de las próximas elecciones del 19 de noviembre, donde se estará dando el balotaje, y algunas actividades que se van a estar desarrollando aquí en esta Cámara. Hoy un día muy importante, celebramos, recordamos, rememoramos la elección del 30 de octubre del año 1983, que, bueno, muy poquito tiempo después se hizo la asunción del nuevo presidente Raúl Alfonsín, y justamente el inicio de este periodo ininterrumpido, el más largo de la historia, 40 años de democracia aquí en la Argentina. Así que en relación a eso vamos a estar compartiendo la mañana del día de hoy con ustedes. Vamos también a repasar algunas novedades informativas sobre la agenda parlamentaria que se espera para estos días. Poca actividad, pero va a haber también algo de debate, por un lado, y por otro lado también un poco de celebración, un poco de encuentro en los ritos formales que lleva adelante la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. Voy a saludar aquí a mis colegas. Martín Di Natale, ¿cómo anda? Buen día. ¿Cómo te va, Amanda? ¿Cómo andas, Bien, Juan? todo muy bien. Bueno, festejando este día conmemorativo, obviamente un día de fiesta para la Argentina, el reinicio de la democracia, ese octubre de festejos que hubo. Había, fíjate las diferencias, bueno, 29 millones de argentinos. Muchos menos. En ese entonces, votó más del 86% del padrón electoral. Recordemos, Alfonsín sacó el 52% de los votos, Luder estuvo con el 40,1% de los votos. Una democracia pleno, que más allá de los resultados, digo, lo más importante, el tema de fondo, era volver a la democracia, ¿no? Que obviamente esas elecciones fue el puntapié inicial que inició este reinicio de democracia en la Argentina. 40 años ininterrumpidos, el periodo más largo. Juan Postararo, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos. Y mientras hablaban pensaba también en esto de la democracia. Tuve la suerte de vivir toda mi vida en democracia. ¿Sos un joven nacido en democracia? Justo el mismo año nací con la democracia. Bien. Y siempre me impactó esto de tratar de entender lo que pasaba a través de los libros, ¿no? A través de la historia, de leer y de imaginarse uno esto de no vivir en democracia. Siempre que sucede esto de las elecciones y demás, siento que es como el momento, el día, porque entiendo que costó muchísimo poder estar esto, mucha sangre, y la verdad que es importante tener 40 años de democracia ininterrumpida, y hay que luchar porque esto siga así. Sí, y además Claro. también, Martín, muchos cambios, ¿no? Del sistema democrático desde aquel entonces, no era una elección directa como se hace ahora, hubo Exactamente. Sí, claro. mucho tiempo después de necesidad de recomponer los partidos políticos. Había, bueno, además de las denuncias por los delitos de lesa humanidad, que a los 2 años se consagraron en el juicio a los principales responsables. Todos esos primeros años fue muy difícil, había todavía presos políticos, había una gran cantidad de argentinos exiliados, muchos volvieron en el mes de octubre para poder ejercer su voto, y también se votaba de manera diferente, ¿no? Estaba la libreta cívica, el Claro, documento totalmente, sí. del Bueno, estaba enrolamiento. el colegio electoral. El claro. colegio electoral, todo un sistema que las juventudes, bueno, quienes nacieron en democracia no lo pueden recordar porque eran muy pequeños, pero también para poner en valor el esfuerzo que ha hecho este pueblo para mejorar las condiciones de la democracia, Claro. ¿no? Pero sobre todo era un clima de fiesta. Yo recuerdo, terminábamos el secundario y veníamos aparte de el bajón de Malvinas. Exacto, también, ¿no? había sido el año anterior. Claro, que había sido muy duro.
Y bueno, obviamente los años oscuros de democracia, y se vivía en las calles en ese entonces ese despertar de la democracia en su plenitud, de todo lo que significaba la democracia. Empezábamos poco a poco, porque obviamente el paso de mando, por así decirlo, fue recién el 10 de diciembre, entre octubre, fin de octubre y me imagino que ese mes de noviembre haber sido increíble, la sensación, ¿no? Exactamente. De pero bueno, ya se percibía en las popular. calles, en las reuniones familiares y todo este tema del regreso de la democracia, el recuerdo de los familiares perdidos. Exacto. Bueno, pero bueno, y la esperanza de un país distinto, ¿no? Claro, y un proceso también de campaña electoral en otro contexto, ¿no? Todavía con la dictadura, bueno, había sido también la marcha de la CGT por Paz, Pan y Trabajo, que había movilizado principalmente luego de Malvinas a toda la sociedad argentina en reclamo de un proceso de recuperación de la institucionalidad y el repudio a la dictadura, que todavía tenía, bueno, una sociedad muy atravesada por el dolor y el temor, ¿no? Era mucha la sensación y la realidad y la percepción, ¿no? De la necesidad de salir a la calle, de empezar a construir un proceso de participación popular con la memoria viva, reciente y muy cercana de, bueno, las denuncias, las torturas de los conscriptos, de los soldados en Malvinas. Y de ahí a cada 40 años una transformación también, ¿no? Con muchas leyes, una vigorosidad del Congreso de la Nación. Y una democracia, como diría el propio Alfonsín, que no es completa todavía, es incompleta. Es una democracia que todavía tiene un 40% de pobreza, lo cual hace que sea una democracia incompleta, es decir, no es una democracia plena. Tenemos retrasos aún. Tenemos bueno, debates muy profundos todavía por dar, desafíos por delante, ¿no? Me parece, en esta siempre, obviamente, sobre la base de para adelante, claro, ¿no? Para mejorar hacia adelante. Y siempre sobre una base que es haber dejado atrás esos años horribles, oscuros de dictadura y vivir en democracia, verdaderamente, ¿no? Podemos ir a votar. Tenemos la posibilidad de disentir, de debatir con aquellos que piensan diferentes, y eso es lo más rico también de una democracia, pero nos falta todavía. Y los vestigios también que han quedado de aquella época, que todavía cuesta en algunos puntos, digamos, como erradicar, eso de que la política parece ser mala palabra y que no discutamos en la mesa de política, cuando en realidad sí está bien el discurso, digamos, sí está bien hacerlo en democracia, debatir ideas, proyectos, no encerrarse, no decir, bueno, el famoso no te metas, déjalo, el salir a la calle, el estar con las convicciones de cada uno y propias, pero defenderlas. Creo que eso también es importante, seguir trabajándolo, que todavía hay momentos cíclicos, digamos, de la Argentina, parece, que hay momentos en que está mucho más arraigado, hay momentos que parece desaparecer de nuestra memoria, pero tiene que estar ahí, y creo que también es otro de los puntos para reforzar en este tiempo, ¿no? Sí, claro, y por eso también el Congreso de la Nación está constituyendo una muestra que se va a inaugurar este lunes y que impulsa la presidencia de esta Cámara, ¿no? A través de fotos. El Congreso es una de las herramientas básicas de la división de poderes y además donde está la representación, el Congreso, la Cámara de Diputados de la Nación sobre todo, mucho más directa con la ciudadanía. De hecho, hay muchos partidos que están representados en la Cámara Baja que no tienen la misma representación en el Senado ahora, porque antes del 94 solo los que ganaban la elección tenían representación, no había ni siquiera minorías representadas, ¿no? Y por eso digo, fue profundizándose la democracia. Si pensamos que hay presupuestos participativos, por ejemplo, ¿no? En muchos municipios, que hay también elección de comuneros en muchos municipios, que es una relación aún más directa que el legislador y que es la propia ciudadanía gestionando sus territorios, sus barrios, y también el rol que ha tenido el Congreso con la educación cívica, ¿no? Con los programas para que los niños y las niñas, los jóvenes, las jóvenes vengan y practiquen y se pongan en relación, ¿no? Con un trabajo que no es tecnócrata, que no es de técnicos, sino que es de ciudadanos comunes. Hay
de hecho, obreros, hay empresarios, en esta Cámara representados hay profesionales y también hay desocupados hoy, ¿no? Que son parte del movimiento popular que está representado aquí en la Cámara Baja. Sí, y ese Congreso de la Nación que obviamente después de la reforma de 1994 tiene una mayor participación quizás en la vida ciudadana porque tiene mayores herramientas, recordemos el acuerdo Alfonsín-Menem para llegar a esa reforma constitucional, lo que planteó es un sistema semi-parlamentarista. Alfonsín buscaba un sistema más parlamentarista aún. Claro. Lo que se logró es un sistema intermedio, mix, obviamente por la historia argentina, historia presidencialista de por sí, pero con un sistema que tiene una injerencia muy fuerte el Parlamento en términos de, bueno, por empezar, el tercer senador por la minoría, exacto, todo el sistema de controles que tiene la Auditoría General, claro, que depende del Congreso de la Nación, esquemas de sistemas, bueno, todo la incorporación del Consejo de la Magistratura como una exactamente, intervención en el Poder la Judicial designación de jueces y manera. enjuiciamiento de jueces. Exacto. Recordemos que antes de eso los jueces pasaban el enjuiciamiento de jueces por la Comisión de Juicio Político, era muy cerrado, muy opaco también. Por eso digo que a partir de la reforma del 94 el Congreso tiene un mayor protagonismo en la vida política de los argentinos, ¿no? Y además, si pensamos que justamente lo del 94 fue, bueno, ahí muy poco tiempo de haber hecho esa recuperación democrática con un proceso de primer recambio formal, también de autoridades elegidas popularmente. Antes y posteriormente, tanto en el gobierno de Alfonsín como en el gobierno de Menem, hubo mucha presión de los sectores militares que seguían vigentes y que no querían avanzar en los procesos de justicia, ¿no?, que se estaba dando en la Argentina, posteriormente al juicio de las juntas, ¿no? Porque claro, ese fue el primer gran inicio a los responsables políticos y militares de haber tomado el poder por la fuerza del 76. Y luego, bueno, las presiones, ¿no? Las leyes de evidencia de vida, punto final, la autoamnistía, como instancias de una democracia que seguía estando muy condicionada por un poder concreto y real que tenía o que ostentaba todavía el sistema represivo argentino. Pasó mucho y hubo que reformar la Constitución, la primera reforma constitucional democrática, digamos, en la Argentina, porque también la que se hizo en el 46 fue una constitución que no participó la Unión Cívica Radical en aquel momento, ¿no? Y los partidos de la oposición decidieron no participar, aunque el peronismo tenía mayoría. Esta reforma del 94 reordena un poco y pone en valor justamente la participación popular, ¿no? Incorpora la Defensoría del Pueblo, incorpora... El año que viene estaremos festejando los 30 años. Sí, wow, un montón. Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a celebrar. Por supuesto. Sí, sí, sí. Mucho... uno dice un montón y si se lo pone a pensar en años, también es demasiado joven, digamos, nuestra democracia ininterrumpida, digamos. Parece que fue allá mucho hace tiempo, pero todavía está en eso. Del 94 está bien, son 30 años, pero todavía en tiempos políticos la siento joven todavía y le falta... Está muy madura y le falta muchas cosas también para afianzar, y creo que ahí está el trabajo de cada uno de nosotros a futuro, como decimos recién, pensando siempre, proyectando hacia el futuro. Claro, por eso el cuestionamiento que se están haciendo en algunos sectores respecto al impacto violento que tiene todavía hoy, ¿no? La impunidad de los genocidas, por ejemplo, la imposibilidad de encontrar a alrededor de 400 personas que nacieron en cautiverio y tienen falseada su identidad aún hoy, luego de 40 años de recuperar la democracia, un delito que está llevando su desarrollo y perpetración durante 40 años, por eso no ha prescripto todavía hasta que no se encuentre al último o a la última de las personas que nacieron en ese sentido en cautiverio. Hay que poner en valor este 30 de octubre más que nunca, ¿no? No solamente porque son 40 años, sino porque hay algunos sectores que intentan relativizar el impacto que aún hoy se sigue viviendo de lo que fue la dictadura, porque también hay muchas leyes que perduran de la dictadura, ¿no? La más importante es la ley de entidades financieras, que es coercitiva a la economía argentina, una ley que todavía no se pudo cambiar, se transformó en algunos aspectos, se ha modernizado, pero sigue teniendo su perspectiva
vinculados justamente a una perspectiva represiva y no democrática, productivista y de desarrollo, ¿no? Así que falta mucho todavía por revisar, son como 300 las leyes que también quedan de la dictadura, entre ellas, por ejemplo, la ley de adopción, la ley de discapacidad, muchas de las que hay que modernizar todavía. Nos llama nuestra compañera Lourdes López, que está en el móvil, porque hablamos de 40 años de democracia, hablamos también de la muestra que va a desarrollarse aquí en la Cámara de Diputados. Hola Lourdes, buen día. ¿Cómo estamos? Aman, saludar por supuesto a toda la mesa y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, un lunes donde ya empezamos a contar cuáles van a ser las actividades en materia parlamentaria, pero por supuesto conmemorando y celebrando los 40 años de democracia, ¿no? Después de 7 años y algunos meses, el 30 de octubre de 1983 asumía Raúl Alfonsín, ¿no? Como el presidente de la democracia, pensando que, bueno, se recuperaban libertades, se recuperaba, en este caso, derechos humanos y un montón de los temas también que tienen que ver con la libertad de expresión, por ejemplo, algo que nosotros hoy actualmente es imposible, ¿no? Por ahí de terminar de entender o de tangibilizar que realmente en algún momento no existía esto que para nosotros es la cotidianidad en materia política. Algunos que por ahí se quejaban que tenían que ir a votar, ¿no? 3 veces, por ejemplo. Lourdes, porque vos naciste en democracia también, sos una joven periodista nacida en democracia. Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, el año 97, así que sí. Mucho, ya la contra mí instalada. Ya estaba la Muy reforma joven. del 94. Ya había cambiado la sí, Constitución sí. y todo. Tal cual. Tal cual, tal cual. Bueno, justamente por eso es que, bueno, valoramos y también apreciamos este día. Va a estar dándose una muestra muy importante que ya vamos a estar ampliando la información, pero que algo pudimos adelantar el día viernes porque va a haber representantes de ambas cámaras junto con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que va a estar llegando a este lugar para inaugurar la muestra 40 años en foco. Por otro lado, hay que decir que este próximo jueves se espera una sesión preparatoria para lo que va a ser la los nuevos ocupantes de algunas bancas. Estamos hablando de 3 bancas, la banca en este caso del diputado por la provincia de Tucumán, Mario Leito, en este caso quienes va a reemplazar va a ser Elia Mancilla, además por Claudio Javier Poggi, que en este caso va a asumir como nuevo gobernador de la provincia de San Luis, será reemplazado por Ricardo Arancibia Rodríguez, también un político, bueno, de mucha trascendencia en la historia de San Luis, y pensando en la diputada o exdiputada Rosana Chala, porque ya asumió como nueva intendenta de la localidad de San Miguel de Tucumán, bueno, será reemplazada también por, Elia Mancilla reemplazará a Rosana Chala y María Marcela Herrera reemplazará a Mario Leito, pensando que son 2 los diputados de Tucumán que van a estar dejando sus bancas. Así que bueno, esto es un poco lo que se viene para el próximo jueves a partir de las 12 horas, donde va a ser una sesión especial a fin de aceptar y dar efecto, en este caso de aceptar renuncias, a incorporar reemplazos de los diputados que acabo de mencionar. Esto va a ser el próximo día jueves, 2 de noviembre, a las 12 horas. Gracias Lourdes, nos vemos en un ratito para que nos cuentes un poco más de información, que tengas un lindo día. Claro que sí, a ustedes. Me dejó impactada la juventud de Lourdes. Sí, muy bien. Yo pensaba, bueno, de la democracia, pero claro, ya es muy joven, hay muchos ya profesionales, colegas nuestros que han nacido en los 90, a fines de los 90, como es el caso de Lourdes, que también desarrollan su actividad, ¿no? Y pensar, bueno, yo soy nacida en dictadura, en el 76. Uy, tire todo. Nací en el 76, vos estabas haciendo la secundaria, terminando la secundaria en el 83. Yo soy el 69. El 69, bueno, te tocaron más de una dictadura. Un poquito más, sí, sí. Y cómo también es necesario el trasvasamiento generacional, ¿no? De la experiencia en este sentido de poder contar y poder, bueno, también dar cuenta de los procesos de banalización que muchas veces se hacen, ¿no? Del terror. Es verdad que es difícil soportar socialmente tanto horror, ¿no? Cuando se va develando a través de los testimonios, pero por otro lado hay un ejercicio de tratar de minimizarlo con la banalización, ¿no? Claro, sí, es cierto. Hoy no cobramos quizás en su plenitud la dimensión de lo que significó ese momento histórico, ¿no? De volver a la democracia, estas elecciones que hoy rememoramos
que más allá del resultado electoral de ese entonces, lo que se respiraba era otro aire, ¿no? El aire de dejar atrás, como decíamos recién, estos años oscuros, pero a su vez también con el dolor a cuestas de aquellos que habían quedado atrás, aquellos que habíamos perdido. Era una mezcla de sensaciones, ¿no? Me parece. Yo recuerdo en lo particular, se preparaba ya en casa, bueno, estaba incluso, bueno, después en estos meses que van de las elecciones a la constitución del primer gobierno, el gobierno de Alfonsín, recuerdo que, bueno, en casa había también mucho revuelo porque tenemos mucha cercanía, muy amigos de Nacho López, y a Nacho lo convoca en ese periodo justamente de Raúl Alfonsín para ser su vocero presidencial. Y entonces también hay todo como una movilización familiar. Y también conocer un poco más el detrás de escena, por ahí compartir esas emociones, ¿no? De asumir en estos contextos y de poder estar a la altura de una representación que no se sabía cuánto iba a durar, ¿no? Porque la amenaza era latente todavía. Claro, estaba el Chile temor también. Siguió hasta el 90 con dictadura, ¿no? Entonces no eran tiempos donde se sabía qué iba a pasar al día siguiente, así que importante también repensarlo y tomarse el tiempo, ¿no? Tomarse el tiempo de mirar un poco alrededor hoy y pensar todo lo que hemos construido colectivamente para que podamos estar eligiendo, no solamente eligiendo entre dos opciones muy contrarias el próximo 19 de noviembre, sino también participando, ¿no? Porque estaban proscriptos y estaban intervenidos los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones civiles. Bueno, se ha multiplicado con movimientos sociales, organizaciones populares, la manera de participar de Argentina, y me parece que eso es lo más importante para sostener y profundizar la democracia. Pero vamos a meternos en la actualidad, ¿no? Porque tenemos mucho de qué hablar. Vamos a repasar el 30 de octubre todo el día hoy, aquí en Diputados TV, celebrando los 40 años de aquella elección histórica y rememorando también diputados que estaban en aquel tiempo como legisladores, hoy siguen. Vamos a repasar toda esa historia, pero también el financiamiento educativo, que es uno de los temas que se va a estar trabajando en los próximos días. Esta semana, el miércoles, para poder darle la aprobación a la iniciativa que envió el Ejecutivo, que busca justamente ampliar el margen de financiamiento para la educación, que hoy está en 6 puntos del PBI, llevarlo a 8, y de esta manera repasamos un poco hasta dónde ha venido el debate en la Comisión de Educación. Estamos dando inicio a una nueva reunión de la Comisión de Educación y en particular con toda la alegría y la satisfacción de poder abordar un paso más en debates, intercambios, recepción de ideas sobre un tema crucial para la educación argentina como es el financiamiento de la educación. En virtud de eso y teniendo presente que en la reunión anterior estuvo el ministro de Educación, Jaime Persic, con prácticamente todo su equipo, es que hemos acordado con los distintos bloques, interbloques que tienen representación en esta comisión, una sucesión de encuentros donde haya voces que desde su experiencia, su trayectoria, sus estudios, su producción sobre este tema, la educación en la República Argentina, nos puedan aportar. Voy a centrarme como ministro de provincia, de la provincia de Tucumán, pero que también representa a una región del país, esto es, a la región norte grande del país, en un aspecto que me parece fundamental de cualquier proyecto de ley y en particular de lo que tiene que ver con la educación, que es su carácter federal. Estando en la Cámara de Diputados de la Nación, la primera pregunta es, bueno, ¿qué es ser nación? Hay una definición muy atinada que dice que ser nación es querer vivir juntos y juntas. Es decir, un futuro, imaginar un futuro en conjunto. En ese sentido, no podemos imaginar ningún futuro de desarrollo para la República Argentina sin un federalismo verdaderamente practicado. Y considero que el proyecto de ley que se presenta tiene características federales, lo cual a todos y todas que estamos aquí y que representamos a nuestras provincias
debe ser un hecho determinante a la hora de evaluar el proyecto. Se mencionaba el financiamiento. No hay ninguna posibilidad de desarrollo sin inversión. En ese sentido, la ley tiene un principio de solidaridad, que es también un principio de nacionalidad, un principio de mutua solidaridad. Y esto es la solidaridad entre el Estado Nacional y los Estados provinciales. No podemos desconocer el rol central de los Estados provinciales en el desarrollo de los sistemas educativos, como tampoco la necesidad imperiosa que tienen las provincias de que la Nación intervenga haciendo positivos derechos que son de todos los argentinos y argentinas. El segundo aspecto que quiero mencionar, si el primero es inversión, se refiere a la legitimidad de una ley. De su raíz latina, legus intimus, una ley adquiere legitimidad cuando se la siente propia, es decir, cuando se la practica. En ese sentido, quiero decir que si bien hay un proyecto que se está presentando, ya hemos empezado. Hay muchas de las cosas que están planteadas que ya se están haciendo en nuestras provincias, en las 24 provincias, las 24 jurisdicciones de la Argentina. Ya se está fomentando en los distintos niveles, se están edificando y construyéndose escuelas de nivel inicial. Hay libros para todos los niños y niñas de escuelas primarias y de jardines de escuelas de nivel inicial de la Argentina, las becas Progresar en lo que tiene que ver con la secundaria, la jornada extendida, Tucumán habiendo sido la primera provincia que implementó la jornada extendida en toda la Argentina, el plan Conectar Igualdad, entre otros temas. No podemos esperar. No obstante, la ley lo que viene a hacer es a consolidar y ratificar este rumbo de inversión y sobre todo de acción, una ley que lleva a la acción. El tercer punto que quisiera enfatizar es que, bueno, son 40 años de democracia, está mencionado en toda la fundamentación de la ley, como ha mencionado el ministro Persic en diversas oportunidades. En estos 40 años de democracia podemos estadísticamente mostrar que se ha ampliado el derecho a la educación en la Argentina. Y eso es fundamental. Y para esto considero que primero es decisivo tener al conocimiento como un bien público. Todos los recursos que asigna el Estado a la inversión, a la educación, son una inversión. Porque vuelven con creces en beneficio tanto de las personas como de la sociedad en su conjunto. Entonces, considerar estos atributos que tiene la educación superior como un gran factor de desarrollo son más que justificados para apalancar esta propuesta que para nosotros es vital y que además complementa y se integra a todo el sistema educativo, entendiendo que el favorecimiento, la mejora del rendimiento de los estudiantes de las escuelas desde el ciclo inicial, el ciclo primario, el ciclo secundario, beneficiará también el mayor acceso y la mayor posibilidad de esto que se da en llamar la sociedad del conocimiento, que considera que cualquier persona que no pasa por la educación superior es un excluido. Así que para nosotros es un gran factor de inclusión y de desarrollo del país. Y una de las cosas importantes que marca este federalismo, que además quiero decir que me siento muy orgullosa de pertenecer a esta Argentina plural, con todas las fuerzas que hacen parte de la democracia, y que tiene que ver con que mis 57.000 estudiantes, los de mi provincia, son tan importantes como los otros millones de toda la Argentina, que los 8.000 maestros y maestras de mi provincia son tan importantes como los demás. Y eso se hace practicando claramente un federalismo real. Tenemos hoy un Ministerio Nacional con escuelas. Muchas veces se le aduce a los ministerios nacionales que no tienen escuelas, por eso pueden hablar a veces desde otro lugar, y por el contrario, este ministerio, porque además de estar en las leyes, también hay decisiones de cómo gestionar las leyes, cómo llevarlas adelante, y este ministerio hace la convocatoria a un Consejo Federal que ha tenido, y destaco esto porque en los tiempos complejos que hemos tenido de pandemia, pospandemia, de las dificultades propias del día de hoy, ha tomado las decisiones con las 24 jurisdicciones y honrosamente, además, han sido todas ellas, sin temor a equivocarme, en unanimidad. Por eso, esto también lo digo en este seno para destacar que todas las fuerzas políticas de gobierno también nos hemos puesto de acuerdo en este tema. Por eso descarto que cuando hablemos de financiamiento, no creo que haya una sola persona que diga que la educación no merece
más financiamiento y que ese financiamiento tiene que estar dirigido, y por eso y por el rol que hoy tienen las universidades en nuestras provincias que a algunos les gusta decir lejanas, a nosotros nos gusta decir cercanas, porque los territorios no nos alejan, sino que nos acercan las políticas y los derechos, son fundamentales para el ascenso social de nuestra gente, para el aporte al conocimiento, para seguir generando los desarrollos que celebra el mundo, que son propios de la Argentina. Y quiero destacar algo que esta ley incorpora, más allá de todo lo que ya se está trabajando, que tiene que ver con un reclamo muy presente que tienen las organizaciones, los colectivos de mujeres, respecto a la ampliación de la cobertura escolar, y que va a ser, por lo que se propone en esta ley, porque hay que financiar esto también, con pasar de los 45 días a los 3 años, teniendo los jardines maternales con una inversión enorme, con la necesidad de que además no negarnos que la escuela también y el espacio escolar es un espacio de cuidado que permite y motoriza que las mujeres tengamos la posibilidad de acceder al trabajo, de acceder a mejores condiciones de salud, a mejores condiciones para la participación política, y vaya que eso está en discusión aún con las paridades en las provincias, y que tenemos que seguir trabajando en eso. Estamos dando por finalizada esta reunión. Próximamente, y luego que trabajemos legisladores y legisladoras acordando la continuidad del abordaje de este proyecto, se los vamos a comunicar. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Repasábamos lo que había sucedido en la Comisión de Educación, la segunda reunión de la Comisión de Educación, donde discutieron financiamiento educativo con la presencia de autoridades provinciales. Este miércoles a las 16:30 va a haber una nueva reunión de la comisión. Van a seguir debatiendo este proyecto que acaba de ingresar hace un mes nomás aquí a la Cámara Baja, y que buscarán dictaminar prontamente los legisladores, a ver si pueden, antes de que terminen las ordinarias el 30 de noviembre, aprobarlo, ¿no? Después del 19 me parece que va a venir mucho trabajo para la Cámara Baja, dependiendo obviamente del resultado electoral, y veremos si hay posibilidades de avanzar en este proyecto. Martín, ¿nos vas a contar un poco los detalles de esta iniciativa? Exactamente, Amanda, porque como bien vos decís, falta todavía el dictamen de comisión. Recién lo que veíamos era un poco el aporte que hubo de diferentes actores que forman parte obviamente del tema educativo, ministros, representantes gremiales, que pasaron por la Comisión de Educación dando su punto de vista respecto a este proyecto de ley del Poder Ejecutivo de financiamiento educativo, que lo vamos a ver ahora en detalles. Proyecto que, más allá de los números, digamos, no es solamente un tema de aumento de financiamiento educativo en términos presupuestarios, sino que también hay un contenido profundo muy fuerte que tiene que ver... Claro, y hay un cambio paradigmático también que intentan darle, ¿no? Un cambio en muchos aspectos que ahora los vamos a desarrollar, pero que tienen que ver justamente con el contenido en muchos casos, en lo que hace a los distintos estamentos de la educación. Y además me parece interesante porque, bueno, repasábamos los 40 años de la votación del 30 de octubre, tuvo una ley de educación muy importante el alfonsinismo, tuvo leyes también importantes durante el kirchnerismo de ampliación de los procesos de educación, financiamiento educativo viene también del gobierno de Néstor Kirchner, y ahí, bueno, actualizar esos procesos, ¿no? Repensarlos en estos contextos nuevos, con otros desafíos vinculados o atravesados más claramente por la tecnología. Claro. ¿No? Vos mencionabas en la época del alfonsinismo, bueno, y con el reinicio de la democracia también, ¿te acordás que se dio aquel debate del Congreso Educativo Nacional? Sí, muy importante. Fue también una reforma educativa muy, muy fuerte. Fue el puntapié un poco de repensar, ¿no? Después de la dictadura, un proceso democrático de la educación y avanzar en esa discusión. Bueno, vamos a ver. Este proyecto es, como decíamos, un proyecto del Poder Ejecutivo. Lo presentaron los ministros de Educación, Jaime Persic, de Economía, Sergio Massa. Presentaron el proyecto para una nueva ley de financiamiento educativo que, a ver, en el aspecto, si querés, económico, estrictamente hablando, aumenta entonces la inversión pública del 6 al 8% del PBI para educación específicamente, y establece metas políticas generales para todos los niveles de enseñanza. Uno está pensando 6-8%, si uno lo compara con países desarrollados,
Es poco todavía, es poco. Estamos hablando de países como Japón, Corea del Sur, Taiwán, que están en el orden casi del 20% de su PBI destinado a la educación. Países de la Unión Europea un poquito menos, pero bueno, el 6% es muy poco, por supuesto, si uno piensa lo importante que es para el desarrollo económico, sobre todo también de un país, tener una buena educación. Pero esta es la primera vez en la ley que estableció el 6%, donde se estableció un piso, que se transformó en un techo, en definitiva, pero se suponía que era un piso de por lo menos el 6%. Lo estiran un poco porque hubo pocos momentos donde eso se alcanzó. Exacto. Pero bueno, es un paso, ¿no? Sí, claro. Del 6 al 8%, el PBI, esto es lo que plantea. Establece que un 6,5% del PBI estará destinado a la cobertura de 45 días a 3 años para la educación obligatoria y la educación superior de formación docente. Y el 1,5% restante de ese paquete a la educación universitaria. Es decir, se reparte un poco la torta de cuánto es de ese 8%, ¿no? Que va para educación. O sea que se agrega un 0,5 para la educación básica, la obligatoria, y se le incrementa más allá del financiamiento propio que tienen las universidades, que tienen un presupuesto en sí mismo. Claro. Se agrega este 1,5. El 1,5 restante de esa torta del 8%, bueno, va para las universidades. Vamos a la siguiente placa. Bueno, para la educación obligatoria establece un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase, continuar la distribución en la modalidad 1 a 1, libros a todo estudiante de los niveles inicial, primario y secundario, y garantiza una alimentación escolar saludable. Acá 2 puntos me parece a destacar, ¿no? Uno, el tema de cumplimiento de días de clases, tema que ha sido eje de debate incluso en la campaña electoral. Sí, sin duda. Muchos chicos que se han quedado sin clases por los paros que se han realizado en los últimos años de parte por los reclamos sindicales y que existe también, en este caso hay que decirlo, una brecha importante, ¿no?, entre aquellos colegios que son públicos y que tienen mayor cantidad de días de paros de aquellos colegios que son privados y que no tienen días de paro. Entonces acá lo que se da también es una brecha y los que sufren en definitiva son los chicos, ¿no? En el faltante, exactamente. Y el otro tema es el tema de alimentación, un dato que se incorpora en la Ley de Financiamiento Educativo teniendo en cuenta lo que hablábamos al principio, una democracia incompleta con niveles de pobreza del 40%. Los comedores escolares son eje central hoy de la educación y por eso hay que darle mucha relevancia a este tema, ¿no? Yo fui de la generación que le tocó en el año 87 incorporar los comedores a las escuelas. Cuando yo estaba en quinto grado incorporaron en el 86 los comedores en las escuelas y recuerdo, además del doble turno, que teníamos que hacer capacitación, que daban 50 centavos de austral por niño por comida en aquel momento. Cómo era el proceso de una escuela pública de Villa Martelli, del conurbano de la provincia de Buenos Aires, histórica, emblemática, hace muchos años, la escuela pública del barrio, pero que hizo esa transición. Mi hermana, que es 3 años más grande, le tocó solo 6 meses. Claro. A mí me tocó la implementación plena de quinto grado a séptimo grado de doble escolaridad y bueno, después la ampliación de ese proceso, ¿no? Para todos los chicos de primer grado hasta séptimo y luego con la incorporación de octavo y noveno de la primaria en la provincia. Claro, que eso era un complemento, por un lado, de lo que eran las cajas PAN, el Plan Alimentario Nacional, y por otro lado también hubo todo un desarrollo en términos educativos de lo que fue el plan de alfabetización. ¿Te acuerdas que daban la copa de leche, que era lo único que te daban a la mañana o a la tarde, como merienda, como refuerzo de merienda, y se fue ampliando eso, ¿no? Ahora los chicos también les dan un complemento alimentario, pero el comedor se instaló ahí en ese proceso del alfonsinismo para que los pibes y las pibas estemos más tiempo en la escuela también, no había tanto club de barrio. El comedor también es parte casi fundamental, que a veces es la única comida que muchos de los chicos tienen en el día, es el comedor de la escuela, por eso es interesante que lo incluyan
Y aprenden a comer un montón, ¿no? Porque tienen que comer más verdura, más fruta. Sí, sobre todo el esquema de alimentación, ¿no? Y esto es lo que reclaman muchos movimientos sociales en términos de mejorar un poco el esquema alimentario para los chicos, que sea alimentos más saludables, que tengan que ver justamente con la nutrición en un momento en que los chicos están creciendo, la etapa sobre todo en la primera infancia, en donde el tipo de alimentación resulta ser muy, muy relevante para todo lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo después de los chicos, ¿no? Por eso la importancia de que sean buenas y nutritivas esos alimentos. Bueno, otro de los temas del proyecto de financiamiento educativo ratifica además la vigencia de la paritaria nacional docente, el FONIR y el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, y plantea avanzar en la implementación en todo el país del Sistema Integral de Información Digital Educativa. Es decir, por eso digo que no es solamente un aumento de porcentaje destinado del PBI, claro, destinado no a plata, educación, sino que es un poco más profundo el tema. Otro de los ejes de este proyecto, este sistema permite tener en forma online, regular y sistemática la información nominalizada de sobre las trayectorias educativas, es decir, matrícula, asistencia, calificaciones, pases. Es importante esto porque lo que establece es que a través de un sistema informático vos podés hacer una trazabilidad, si querés, del alumno y del docente también, claro, en términos de cómo se va cumpliendo esa currícula educativa, ¿no? Y recordemos que durante la pandemia también se aprobó la ley de trayectorias educativas, ¿no? Que claro, piensa de otra manera los procesos, que no es solamente en términos curriculares de lo que se alcanza en el año, sino poniendo el foco más particularmente en las infancias, viendo también los procesos, cómo acompañarlos, que recuerdo que fue una discusión muy interesante y apoyada mayoritariamente por todos los sectores políticos del Congreso en ese momento, en el contexto donde por la pandemia, bueno, los pibes y las pibas no estaban yendo al colegio, muchos tenían conexión virtual, pero las desigualdades estructurales que tiene la Argentina hace que en ese periodo se notara mucho más esta desigualdad que vos contabas, Martín, ¿no? Porque no todos tienen acceso a Internet, no todos tienen teléfonos, computadoras, se empezó a regularizar la situación del plan de conectar igualdad recién en los últimos años, ¿no? Que les entregan más compus a los pibes. Exactamente. Bueno, vamos a ver la siguiente placa. El proyecto contempla también implementar un sistema nacional de evaluación bianual que incluyan los operativos nacionales e internacionales de evaluación y la evaluación formativa. Esto es importante porque lo que hace es incorporar todas las evaluaciones que hay y que en algunos casos no las toman algunos establecimientos educativos. Acá lo que se busca es que sea permanente y obligatoria este tipo de evaluación, ¿no? Las evaluaciones que conocemos, la PLISA es la más conocida en todos los niveles y en todas las materias, digamos, incorporarlo, ¿no? ya por ley también está bueno porque hace no solamente su obligatoriedad, sino que le da un lugar de relevancia a esa Claro, actividad, ¿no? A la evaluación constante, porque es parte de las críticas, de las discusiones de cómo evaluás los contenidos y cómo evaluás que los chicos y las chicas alcancen los niveles básicos de conocimiento, ¿no? Exacto. Sí, y es aparte una puesta a punto de decir, Sí, bueno, cómo estamos y qué resultados tiene. como una foto del momento, digamos. Exactamente, una foto del momento. Bueno, en el nivel inicial, el proyecto divide después por niveles, ¿no? De cómo va a ser esta reforma. En el nivel inicial plantea la ampliación de la cobertura, universalizar las salas de 3, 4 y 5 años e iniciar los procesos de cobertura para sala de 2 años, para lo que prevé la construcción de nuevos jardines de infantes y jardines maternales para niñas y niños de 45 días a 2 años. Esto es importante también para el nivel inicial, es una importante inyección de fondos también que se va a requerir en materia de obra pública, nuevos jardines de infantes. En la formación docente, acá viene otro tema, propone
potenciar programas de desarrollo profesional, postítulos en primeras infancias, trayectos formativos y tramos de formación sincrónicos que garanticen una capacitación permanente. Bueno, acá se dio un debate en la comisión cuando estuvieron tanto los representantes gremiales como de distintos ministerios de educación de distintas provincias, porque esto se tiene que compensar también con una mejora salarial. Sí, sin duda. Vos no le podés exigir demasiada capacitación o horas de capacitación docente a un docente que no le pagás bien, porque ese docente va a tener 2 o 3 puestos, ¿no? Y además también es jerarquizar los programas y las políticas educativas de primera infancia, ¿no? Que no son una guardería para depositar a los pibes, claro, para que vos puedas ir a laburar, claro, sino que tienen que cuidarlos y darles contenidos, empezarles a enseñar. Busca que sea obligatorio también la sala de 4. Claro. Eso es que a partir de ahí los chicos empiecen con una cuestión de ser obligatorio, y también creo que es interesante cómo apunta el proyecto a transformar la escuela, y creo que he escuchado a distintos diputados, entre esos Arroyos y demás, que buscan eso, y que el futuro es eso, es transformar la escuela y los contenidos, ayudándolos a las realidades, digamos, tecnológicas que también existen actualmente, Claro. Bueno. y pensándolo en un futuro laboral para los chicos. Y además digamos, porque la primera infancia también hay mucha desigualdad, hay muchos niños y niñas que son muy pobres, que no acceden a la tecnología, en definitiva, y que proponen y plantean este tipo de prácticas más universalizantes del acceso a empezar también a relacionarse, porque es más seguro que en una escuela, una salita de 2 y de 3 puedan tener algún dispositivo digital para que empiecen a conectarse, que cada pibe en su casa individualmente, ¿no? Claro. Pero esto es importante, un poco relacionado a lo que decía Juan, la capacitación docente en función también de las nuevas tecnologías. Cómo hoy los desafían las nuevas tecnologías a los mismos docentes en términos educativos, para ir pensando qué se va a hacer en la educación con inteligencia artificial. Claro. ¿Cómo encaja hoy la inteligencia artificial? ¿Cómo se planta un docente frente a esto? Bueno, para todo esto tiene que haber capacitación, obviamente, es inevitable. Pero también para dar tiempo a la capacitación tiene que haber un equilibrio en función de que ese docente pueda ser bien rentable. Claro, y ¿no? además también capacitar a los docentes y a los alumnos y a los pibes para que puedan diferenciar la información falsa, el terraplanismo, el no contraste de fuentes. Hay también una problemática ahora porque todos van a Wikipedia como si fuera el único documento. Bueno, de hecho, por ejemplo, yo tengo mi nena en secundaria, 15 años, y en el último proyecto que me comentaba estaba esto de la inteligencia artificial y cómo el docente lo hace hacer de una forma no como lo hacíamos nosotros, que era escrito, a mano o impreso, sino en una plataforma que después la puedan procesar para detectar si el chico utilizó o no inteligencia artificial. A ese punto hemos llegado. Pues yo dije, hay que hacerlo a mano, ¿no? Como en la vieja época, digo, hay que practicar. Dice, no lo puedo hacer a mano porque no pueden constatar si yo lo hice con inteligencia artificial o no. Lo tengo que hacer en un formato que después ese proyecto pueda ser pasado por un filtro y detecte o no. Y bueno, y buscar eso, apuntan también hoy por hoy los docentes a eso, a buscar las fuentes, a que lo pongan como nota al pie, como para que los chicos puedan diferenciar. Es una herramienta que tienen que saber utilizar. Hoy inteligencia artificial te prepara una monografía de los temas que vos querés, con fuentes. Ahora el desafío del docente va a ser decir, bueno, cómo... La producción propia. Claro, o ver cómo evaluás esa monografía que si el chico la preparó solamente con inteligencia artificial. Cómo defender esa monografía, cómo por ahí desafiar al alumno, decir, bueno, si usaste inteligencia artificial, cómo poder exprimirle en términos educativos, bueno, la mayor cantidad de datos posible, pero también hacer un análisis de todo eso. Claro, el procesamiento de la información, ¿no? Que hoy está, nosotros que somos analógicos, muy atravesados por esa dinámica del contraste de fuentes, de búsqueda de información, de tener que ir a los documentos concretos. Ahora se puede falsear incluso la propia documentación, así que es un momento desafiante, me parece, para la educación, y no hay que subestimarlo en términos que, bueno, que se arreglen los profes, porque pobres, es un rol muy difícil. Sí, es muy difícil y creo que es un desafío permanente para los docentes,
Por eso la importancia de este tema, que no es menor, el tema de capacitación, ¿no? Desde la primera infancia, insisto, Claro, ¿no? Que eso claro. es fundamental, porque Sí, si no, sí, nativos claro. digitales, los pibes, después vos los dejás ahí todo el día con el celular y pobres no pueden diferenciar qué es verdad y qué es falso, ¿no? Exacto. Bueno, a ver si hay otra placa más, ¿no? Sí. Bueno, en el nivel primario, otro de los temas que propone el proyecto es asegurar un mínimo de 25 horas semanales de clase para todos, que al menos el 50% acceda a escuelas de jornada completa y asegurar la enseñanza de una segunda lengua en los niveles primario y secundario. Este es otro de los temas en debate y también un cambio profundo que plantea este proyecto de ley. Recordemos, hoy esto también es un desafío en términos de igualar un poco la escuela pública a la escuela privada. Hoy la mayor parte de las escuelas privadas tienen enseñanza de otra lengua, con lo cual hay un desfasaje muy grande con escuelas del Estado, escuelas públicas que no tienen la enseñanza de otra lengua. Algunas sí lo tienen. Sí. Y otras no lo tienen, con lo cual esto lo que hace también es establecer una equiparación en términos educativos, ¿no? Me parece y además que con la tecnología es fundamental también que desde el inicio de su trayectoria educativa aprendan por lo menos inglés, que es donde está también instalado el sistema de programación, ¿no? Claro, ni que hablar con acceso a otras idiomas como, no sé, chino, incluso idiomas más tradicionales como francés o alemán, pero el inglés, que empieza obligatorio en la secundaria, que empieza en la primaria o en el nivel inicial, está buenísimo. Es buenísimo, exactamente. Bueno, y no sé si queda una última placa. Bueno, en el nivel secundario incorpora el dictado obligatorio de la robótica y programación en el segundo ciclo y generar espacios curriculares relacionados con el mundo del trabajo, prácticas formativas, pasantías, tutorías. Bueno, esto es justamente para lograr un desempeño laboral a futuro, que el chico pueda salir con alguna herramienta más allá de la base educativa que tenga en términos laborales, ¿no? Bueno, robótica, por supuesto, también es muy relevante. Yo también soy de la generación de los 90, donde empezaron las pasantías. Claro. Me tocó todo el proceso de consolidación de la educación. Estoy viendo que me atravesó, porque también me atravesó la reforma educativa y la reforma universitaria, pero en la incorporación de las pasantías fue todo un desafío, ¿no? Porque también muchas veces las empresas abusan y te hacen hacer práctica profesional, haciéndote trabajar como un laburante, te sale más barato, le sale gratis y a vos te dan muchas responsabilidades, así que tiene que haber ahí un proceso formativo importante, tutelado por la escuela, para que no te hagan hacer a vos trabajos que no estás en condiciones de asumir la responsabilidad después, ¿no? Porque es un proceso también de maduración y de obligaciones frente al ámbito laboral que tenés que ir construyendo con el tiempo. Claro, lo que pasa es que esto estaba limitado hasta este momento a las escuelas técnicas, ¿no? Estrictamente hablando, que obviamente por ser escuelas técnicas le daban capacitación para tener salida laboral a los alumnos, y lo que busca entonces este proyecto de ley es ampliar un poco más ese espectro en términos del proceso educativo, en términos de salida laboral para el resto de la educación, y por eso la necesidad del tema de robótica o programación en términos de prácticas formativas, pasantías, para dar una salida laboral a futuro. Bueno, de esto es lo que se va a estar conversando el día miércoles aquí en la Cámara de Diputados, 16:30 horas. Esperemos que logren sacar dictamen. Había bastantes acuerdos en general entre los distintos bloques, así que habrá que esperar a las 16:30, un rato después. Estaremos aquí en DTV dándoles toda la información el miércoles, siguiendo además en vivo e indirecto la comisión. Nos vamos con esta información hasta la pausa y volvemos, porque tenemos todavía una hora para repasar varios proyectos y seguir comentando cómo viene la actividad parlamentaria con la asunción de nuevos diputados y la Asamblea Legislativa que se prepara para el próximo 2 de noviembre.
son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV. Hubo un pedido de empezar a tratar el tema vinculado al antisemitismo y nosotros dijimos que no solamente íbamos a empezar a trabajar ese tema, sino que vamos a empezar a trabajar en la Comisión de Derechos Humanos que preside Hugo Yasky la cuestión del negacionismo. Tenemos una sociedad que tiene una preocupación por la educación y por la posibilidad de que miembros de esta sociedad tengan la posibilidad de ascender, digamos, y de tener una salida a través del esfuerzo y a través del estudio, que es un valor importantísimo. Sí. Entonces, bueno, justamente por eso nosotros cuando hablamos de educación, particularmente de los sectores que yo provengo, nosotros hablamos de inversión. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis. Estos momentos tan delicados del país se resuelven con más democracia, con más institucionalidad y mayor derecho, no restringiendo derechos. Y entonces, me parece muy bien que hayamos bajado el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, la eliminación del IVA para un sector importante de la sociedad. Nosotros participamos esta vuelta en vez del lugar oficial, digamos, la sede central, lo hicimos en la sala pública. Nos sumamos a la Noche de los Museos. De hecho, se cortó la calle Hipólito Yrigoyen con el bibliomóvil. Ah, mira. También estuvo puesto en forma transversal. Hubo más de 20.000 visitas, según el número que tengo hoy. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Tercera edición de DTV. Las cámaras, digamos, oficialmente, cuando llevamos adelante el debate en la Comisión de Defensa del Consumidor, acompañaron. Sí es cierto que había una cierta reticencia porque también hay otra realidad. Faltaba todavía comunicar mucho, ese temor a que los obliguen a tener toda una gama de talles, ese temor a que tal vez esos talles fueran de repente muy hacia los extremos y estuvieran obligados. Nuestro dictamen de mayoría en la comisión perdió en el recinto, ganó el dictamen de minoría. Cuando fue al Senado, el Senado revisó y sacó su propia resolución que toma varias cosas de las que estaban planteadas en nuestro dictamen original, pero en algunas creo que avanzan, por ejemplo en el plazo del ajuste, en el índice a utilizar y demás. Creo que se mejoró en el Senado de verdad. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en el análisis.
DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Punto Género, lunes, 23 horas. Aquí seguimos en la primera edición, no es de tarde, es de día, no está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires ya, está un poco fresco, pero queremos compartir con ustedes un poco de información de otro de los proyectos que estamos a la espera que ingrese y que veremos cómo se da en estos, y ahí estas te lo 3 explica, semanas. Y ahí te lo explica con números y detalles a Porque nivel me mundial parece que es incluso, un tema porque del es cual- inviable. Por la patria y que le sigan, que se dé el debate aquí en la Cámara Baja para poder tener muchos otros diputados y diputadas, muchas otras voces que sostengan la necesidad de convertir un programa, como ha sido Compra Sin IVA, a ley nacional, a una ley que permita trascender a algún gobierno y que se vuelva una política de Estado. Juan, nos vas a contar sobre lo que se conoce, por lo menos, del proyecto de previaje, porque formalmente todavía no ingresó, ¿no?, a la Cámara. Exactamente, es un programa que, bueno, se viene ejecutando, como todos sabemos, desde ya hace varios tiempo aquí en la Argentina. Desde el 2021. Exactamente. ¿No? Cuando volvimos a la pandemia. Y a partir Las primeras de aperturas. Claro. Y a partir de ahí, bueno, con bastante éxito, si se quiere, este programa. Y la idea, entonces, del Ejecutivo, a través de Sergio Massa, entonces, es convertir en ley este programa llamado Previaje, ¿no? Y que comprende entonces la creación de un régimen plurianual de incentivos para la promoción del empleo, las inversiones y la formación en la actividad turística, es decir, darle un marco legal y que, bueno, esté establecido ya por ley, no sea un programa que todo el sector turístico, sobre todo, esté esperando año a año a ver si se renueva o no, como viene sucediendo. Bueno, dejarlo establecido. Es un programa que, por supuesto, formó parte también del debate en estas últimas elecciones. Es una de las cartas que tiene el candidato Sergio Massa, que ha sido en algunos casos también por una parte de la oposición un poco rechazado, hablando de que, bueno, no es un programa tan exitoso como se lo pinta. Bueno, que también lo que plantean es que un sector de la sociedad, todo el país, en definitiva todos los argentinos y argentinas, subsidian a quienes pueden acceder a este previaje. El argumento del gobierno es que se subsidia a la industria del turismo a través de facilitar más recursos para que parte de lo que se ha comprado, que se ha pagado previamente para acceder a las vacaciones, pueda ser en algún sentido reintegrado. Lo que más se reintegra son los pasajes de avión y los paquetes turísticos. El resto tiene un reintegro que va alrededor de 5.000 o 10.000 pesos y el otro tiene topes de reintegro mayores, ¿no?, que hacen que tenga una diferencia. Pero quieren promover destinos no tan habituales y además también a la industria del turismo, ¿no?, que es estacional. Claro, exactamente. Empezar a convertir, digamos, estas diferentes industrias regionales que viven del turismo en bueno, potenciales destinos para los argentinos y que quieren vacacionar. Vamos a ir un poquito con las placas mostrando el detalle de este proyecto. Por ejemplo, incluye, bueno, la continuidad del reconocimiento de un crédito del 50% del monto de cada operación de compra anticipada de servicios turísticos a prestadores habilitados. Y acá puntos y detalles que tienen que ver más bien con la industria y no tanto con
con el turista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se incorporan reducciones de las cargas patronales para las empresas turísticas, hosteleras, gastronómicas, que incorporen nuevo personal. Eso es uno de los incentivos que propone este proyecto para cuando se convierta en ley. En una placa más seguimos viendo en detalle, por ejemplo, se pide la reducción del 80%, ¿sí?, de la alícuota durante los primeros 12 meses contados a partir del inicio de la relación laboral. Durante los subsiguientes 12 meses la reducción será del 50% y durante el tercer y cuarto periodo de 12 meses del 40%. Es decir, incentivos para aquellas empresas que, a partir de que este proyecto sea convertido en ley, incorporen nuevos trabajadores. Estos son algunos de los detalles y de los beneficios que va a tener, sobre todo en los primeros meses, cuando la reducción por esta incorporación es una de las mayores, ¿no? También prevé el proyecto una reducción del 100% de los primeros 12 meses cuando se trate de incorporar a mujeres debidamente registradas, ¿sí? No solo para aquellas empresas que contraten nuevo personal, sino que también van a tener beneficios si ese personal incluye a mujeres, incluso si son personas menores de 24 años o mayores de 55. Apunta también un poco a cubrir esta vacante en empleo, si se quiere, en los mayores de 55 años, que hoy por hoy es una brecha importante y que queda medio afuera del sistema, si se quiere, claro, cuando todavía están en la plenitud de la edad, digamos. No, y además están antes de jubilarse, ¿no? Las mujeres se jubilan a los 60, los varones a los 65, y la industria del turismo es una industria muy, muy feminizada, altamente feminizada. La gran mayoría de los trabajos en hotelería y en turismo son ejercidos por mujeres, o jóvenes, precarizadas, como bien decís, claro, o mujeres que se las despide antes de llegar a los 55 o que no han tenido tanta relación laboral formalizada, por ahí fueron monotributistas, y es interesante para que les falta algunos años todavía de aportes poder ser incorporadas de manera formal y poder mejorar sus condiciones jubilatorias también, ¿no? Exactamente. Apunta también, por ejemplo, a personas con discapacidad. Hay varios de los últimos proyectos que estuvieron ingresando por parte del Ejecutivo que y apunta también a estos sectores, a mujeres, a los primeros años de empleo, como los menores de 24, bueno, a los adultos mayores de 55 y también a las personas, digamos, con discapacidad. Se va a tener en cuenta, digamos, estas empresas a los efectos de darle beneficios tributarios. Y también otro de los puntos interesantes a las personas, a la contratación de personas que hubieran sido beneficiarias de los programas sociales y de empleo. Se une a esta, si se quiere, diferentes apuestas de los diferentes proyectos que veníamos mencionando a tratar de transformar los beneficios sociales en empleo registrado. Claro, como el puente al empleo, digamos. Claro. Exactamente, es una constante que se da en los últimos proyectos presentados sobre todo por Sergio Massa y el Ejecutivo, por ejemplo, el de MIPYME, exactamente. Apuntan a eso, que también implica un debate en la sociedad de decir, bueno, cómo transformar, y también es un debate que se tiene que dar la política, la asistencia social, que está bien que el Estado haga para equiparar igualdades, cómo ir de a poco transformándola en empleo registrado y que aquellas personas que reciben hoy por hoy una asistencia social no estén en la disyuntiva de decir, bueno, que no me registren porque pierdo la posibilidad de tener esta asistencia y entramos en una espiral complicado de salir. Y además porque lo que sucede en definitiva, lo que apuesta el Ejecutivo es que el beneficiario, la beneficiaria del plan social o del programa de asistencia económica perciba durante un año la erogación por parte del Estado y que el empleador o la empleadora complemente lo que falta para llegar a ese salario de convenio, ¿no? La idea es que en este proceso de registración
quienes ya tienen, por ejemplo, un potencial trabajo, pasen a ser parte del plantel laboral y lo que falta para complementar el salario de convenio de esa categoría sea abonado por el empresario o la empresaria, y así por un año por lo menos darle el changüí para que la empresa genere a través del trabajador nuevo que se incorpora esa capacidad de ingresos, ¿no? Genera obviamente un movimiento en la economía de todo el país, básicamente, ¿no? Los últimos datos de hasta julio del 2023 hablaban de que 7,5 millones de argentinos usaron el previaje, tuvo un impacto de unos 710.000 millones de pesos de movimiento, ¿no? de fondos. Esto obviamente impacta en todas las actividades, claro, y en todas las provincias, aquellas que son más turísticas mucho más, por supuesto, pero genera un movimiento en la economía relevante, ¿no? Y además porque también se extiende la temporada, no es solamente los meses de verano o de invierno que coinciden con las vacaciones de los niños y las niñas, sino también con la incorporación de los fines de semana largo, y que es tan caro irse de vacaciones 15 días o un mes. Las familias a veces lo dividen, sobre todo si los niños ya son más grandes o no están constreñidos a la dinámica de la escuela, del calendario escolar, se pueden ir a lo largo del año en distintos momentos a través del previaje, ¿no? Claro, para incentivar que destinos que por ahí no se mueven tanto se puedan mover o que se muevan todo el año, ¿no? Claro. Y no solo los 3 meses del verano. Es interesante cómo empezaron a tomar importancia en este sentido, y a través, si se quiere también, por supuesto, del previaje, los fines de semana largos en la Argentina, y cómo son aprovechados por las familias. De hecho, bueno, el próximo fin de semana largo también está en debate porque coincide con el balotaje. Ha sido un punto también de debate, algo que antes quizás no pasaba o no estaba tan en agenda, a ver qué sucede en un fin de semana largo, o por ejemplo con lo que sucedió con los combustibles esta semana, que también uno de los argumentos era el movimiento que habían tenido durante el fin de semana largo las familias argentinas. Seguimos hablando un poco de los beneficios que van a tener estas empresas gastronómicas a partir de este proyecto, que van a haber también bonos de crédito fiscal. Los beneficiarios del régimen podrán gozar de un bono de crédito fiscal equivalente al 30% del monto de las erogaciones efectivamente realizadas, y también para las pymes el bono de crédito fiscal ascenderá a un importe equivalente al 40% de las inversiones mencionadas. Otro de los incentivos entonces que prevé este proyecto de cara a no tanto al usuario, como decíamos, sino a las empresas gastronómicas que se adhieran a este previaje cuando sea convertido en ley. Una placa más donde vamos a mostrar más de estos bonos de los créditos fiscal. Por ejemplo, para las microempresas el porcentaje va a incrementarse al 50%, y este bono entonces se va a poder utilizar para la cancelación de los montos a abonar de impuestos a las ganancias, impuesto al valor agregado e impuestos internos. Y habrá también líneas de créditos a tasas subsidiadas para las empresas comprendidas en el sector. Una serie entonces de incentivos para todo el mundo gastronómico, para todas las pequeñas y grandes empresas gastronómicas, tanto a la hora de incorporar personal, como decíamos, nuevo personal, como también a través de bonos de crédito fiscal que van a poder ser utilizados entonces para la cancelación de impuestos como, insisto, impuestos a las ganancias, el impuesto al valor agregado o impuestos internos. Continuamos con una placa más. Y un poco acá de lo que hablábamos recién, lo que implica entonces el previaje desde su implementación en cuanto a los números. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que lanzó un informe, se reveló que durante el último fin de semana largo viajaron por el país más de casi 1,5 millones de turistas y gastaron 111.145 millones. Esto implicó una suba del 8,3% de los gastos promedios, a valores constantes en la comparación interanual. Frente a este mismo escenario, el año pasado viajó un 15% más de turistas, es decir que
año tras año el previaje incrementa entonces sus beneficios, es elegido por más personas, muchas más personas por supuesto lo conocen y hacen uso de este programa. Claro, te permite viajar un poco más, ¿no? Si no tenés mucha plata, podés, comprar el viaje, inscribirlo a través del previaje para que te devuelvan parte de lo que vos abonaste y puedas gastarlo allá, cuando te vayas de vacaciones, en el destino. También si te sobra lo podés poner, utilizar en tu propio lugar de residencia, ¿no? Pero claro, la idea es que vos puedas promoverlo en el destino y que te puedas, no sé, almorzar, hacer alguna excursión, comprar algunos regalos para traer a los compañeros de trabajo, por ejemplo, alfajores para todos. Los alfajores, sí, claro. Prácticas que se hacían antiguamente, que ahora están un poco, con la crisis están un poco descontinuadas, pero que vienen bien. No hay que perder esa costumbre. No, sobre todo porque hace feliz a los compañeros y compañeras de trabajo. Pero es la 5ª edición la que se vivió en octubre. Exactamente. Esto todavía no ingresó, es lo que se está pensando, es el borrador. Me parece que Massa lo suspendió un poco en relación al resultado electoral, pero con las elecciones del 22 de octubre y el 37% casi que sumó el oficialismo, creo que pronto va a estar por aquí este debate, porque la Cámara de Diputados no tiene tantos proyectos en debate, tuvo muchas sanciones que aprobó antes de las elecciones justamente y está esperando el presupuesto, pero no lo van a debatir hasta después del 19. No, claro, no va a debatirse. Aparte, empezó de alguna forma, ingresó obviamente en la Cámara de Diputados el 15 de septiembre como corresponde por ley, pero hubo un acuerdo entre Milei y Massa para postergar ese debate hasta después de las elecciones. Elecciones, primera vuelta y ahora con balotaje, ¿no? Claro, la semana pasada hubo una primera reunión, como bien decías Martín, donde vinieron 2 funcionarios de la cartera de Economía, pero todavía no pudieron, había invitado también Carlos Heller a Casareto, que es el titular de la AFIP, y a Michel, que es el titular de Aduanas, no pudieron hacerse presentes. Claro. Todos entendemos que va a haber una segunda reunión informativa de la separata que tiene más que ver con la presencia de estos funcionarios que son claves, ¿no? Porque está todo bastante articulado y tiene una primera aproximación al debate presupuestario. Si bien es el final del debate en el proyecto de ley que mandó Massa, tiene que ver porque en el caso de que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas de disminuir o revisar algunos beneficios, tanto productivos, pero sobre todo impositivos para sectores específicos, como por ejemplo los directorios de empresas, los dividendos de esas empresas que cotizan en bolsa, que están exentos por algunas leyes argentinas de pago de impuestos. Esos pequeños ajustes ya hacen como 2,5 puntos del déficit que tiene el PBI hoy producto de estos regímenes especiales. Sí, pero a su vez también la separata lo que plantea es cuál es el alcance de ese recorte, ¿no? Del déficit. Exacto, ¿dónde se pone? Claro, algunos hablan del orden del 4,5, otros del 6%, bueno, habrá que ver. Milei lo quiere llevar al 15%, bueno. Eso no está en la separata. Un debate, no, eso no Ese está. será su proyecto de presupuesto. Y hablando en estos días también con diputados o senadores, todos coincidían en que lo más lógico, por supuesto, era debatir el presupuesto una vez pasado el balotaje y a partir de ahí, bueno, a ver si se reven algunas cuestiones o, como decían otros, si resulta ser el candidato electo Massa, bueno, no tendrías tantas modificaciones y ya entraría. Ahí tenés que apurarte porque el 30 de noviembre termina de sesionarse. Claro. Recambia la Cámara el 10 de diciembre, así que tiene que hacerlo todo en 20 días más o menos. Exacto. Veremos cómo Germán Martínez debe estar ahí apurando un poco la máquina y por eso están haciendo estas reuniones previas de la separata para ya tener un clima de debate. Nos convoca nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta, que está en el móvil. ¿Cómo estás, Gonza? Buen día. Hola, Aman, un abrazo muy grande para vos y para los compañeros allí en el piso. Los escuchaba atentamente porque, bueno, esto va de la mano también a lo que estará sujeta a la agenda parlamentaria respecto a lo que tiene que ver con la actividad de la Cámara de Diputados puntualmente. Y para esta semana lo que por ahora tenemos únicamente confirmado es esta comisión de educación que preside la diputada Blanca Osuna y que tendrá como tema principal, para darle el primer giro que necesita, recordemos que tiene que dar su aprobación en la Comisión de Educación y también en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el financiamiento educativo, que es básicamente una planificación, modificaciones, agregados a lo que actualmente se está legislando respecto a la materia
materia educativa, hablando de temas puntuales, por ejemplo, y rapidito para que se entienda, de cuánto se proyecta el PBI para lo que será el 2030, una agenda que viene muy completa de muchos temas de aquí a 7 años, y en este caso la idea es que se sume un aporte del 8% del PBI destinado directamente para la educación. Pero cuando hablamos destinadamente no significa simplemente la creación de una universidad, la creación de escuelas, sino también la intención de que se profesionalice aún más la docencia, y también teniendo en cuenta que la pandemia nos ha dejado también alguna enseñanza respecto a cómo se puede suplantar una idea respecto a lo que tiene que ver con la virtualidad, y así como también se planifican algunas cuestiones como pueden ser las guardias, y así como también las guardias referidas a los docentes, y también referido a que pasaríamos de tener 180 días a 190 días en el ciclo lectivo, y por eso será un proyecto muy importante y que entendemos tiene el empuje, y lo ha dicho propiamente Sergio Massa en alguna declaración, que es un proyecto que debe aprobarse. Esto es lo único que tenemos confirmado para el miércoles 4:30 de la tarde, será en la sala 2 del anexo C, y a la espera de la confirmación para saber si el jueves tendremos esta sesión especial o 2 sesiones especiales partidas, con la Asamblea Legislativa a las 2 de la tarde y al mediodía con el egreso de 3 diputados y diputadas. Hablamos de Poggi de San Luis, Chala y Leito de Tucumán, y el ingreso de los nuevos diputados y diputadas que se van a incorporar a la Cámara, esperando entonces por esa confirmación. Lo único que tenemos en agenda para estos días, Aman, será justamente esta Comisión de Educación, y luego sí, seguramente para el cierre de semana tendremos ya la confirmación de algo que ya sabemos y conocemos: para el próximo martes 7 de noviembre, la Comisión de Juicio Político. Gracias, Gonza, por tenernos la información, y seguro se va a ir armando la agenda, ¿no? Es verdad que estamos en campaña electoral, que queda todavía unos días para que comience formalmente el proceso de campaña. También está el debate el 12 de noviembre, pero todos los diputados y diputadas que ya fueron electos y los que se van de la Cámara están militando a full para la campaña del balotaje, que tiene solo 2 candidatos, y con las últimas novedades que se dio esta semana pasada de apoyos de algunos sectores de Juntos por el Cambio, me parece que va a haber poca actividad parlamentaria, porque van a estar buscando voto a voto los diputados. Totalmente, y también con la inclusión de muchos proyectos que están ahí, Aman, en el tintero, listos como para tener un tratamiento por lo menos en la Cámara. El otro día Carlos Heller remarcó la importancia, cuando trataban la separata, de volver a retomar el diálogo para darle un impulso más fuerte al proyecto de la exteriorización del ahorro argentino, entendiendo que hay algunos proyectos nuevos. El otro día te escuchaba con la diputada tucumana Chala, que hablaba de este proyecto nuevo que había incorporado para reforzar la importancia del CONICET en la Argentina. Sí, es verdad. Y así como también el propio Sergio Massa habló también de una posibilidad de que el previaje quede como una política pública fija de Estado, también esperando por la llegada de este proyecto a la Cámara, y obviamente que el presupuesto 2024, recién lo hablaban, tendrá que esperar tal vez unos días, pero será el próximo tema a venir sin dudas. Un beso grande, Gonza, nos vemos en cualquier momento. Abrazo, Aman, un placer como siempre. Hasta luego. Hay poquita actividad en el Congreso porque está arrancando la semana. Siempre los lunes son días distintos, difíciles, porque tanto los diputados como las diputadas y sus asesores, sobre todo los asesores políticos, están en los territorios. Los vemos en las redes sociales todos los días, también pateando la calle, ¿no? Haciendo esa actividad. Y Gonzalo muchos se fueron a Tucumán. Próximo martes, si no mañana, sino el otro martes, la Comisión de Juicio Político. El 7 de noviembre está previsto, porque recordemos que en la última sesión, que fue antes del 22 de octubre, se les notificó, se les dio vista a los 4 miembros de la Corte de los cargos que elaboró hasta el momento la comisión. Serán una de las últimas reuniones de la Comisión de Juicio Político, porque según lo que dijeron diputados del oficialismo que integran esa comisión, ya hay indicios o intenciones concretas del oficialismo de ir hacia un dictamen cerrado, con las diferentes causas que involucran a los distintos miembros de la Corte Suprema, para darle un cierre a todo este proceso. Sí, ¿no? Karina Beliar había dicho la otra vez que cuando se reunió, cuando terminó, estas 2 fechas, el 7 de noviembre como fecha límite para que los magistrados puedan hacerse presentes,
pueden no hacerlo, no es Claro, obligatorio. o enviar algún escrito. O enviar un Claro. escrito, pueden hacerlo o no. Ya le cursaron vista al juez Maqueda en su momento por el tema de la obra social, decidió no responder de ninguna manera. Ahora son los 4, con todos los cargos. Si no responden el 7, se espera que entre el 13 y el 17, esa semana que queda la última del proceso legislativo ordinario, tengan el dictamen, tengan que dictaminar. Es decir, el dictamen acusatorio. estaría listo justo antes del balotaje. Justo antes Claro. del balotaje, porque el lunes feriado de ese fin de semana largo es el último día por Constitución, por reglamento, en verdad, de la Cámara, que tienen para el periodo ordinario. Después tienen 10 días más hasta el 30 de noviembre, Claro. que se sintetizan en poco menos de 10 bueno, días para aparte, sesionar. tratándose de un tema estrictamente político, te da la impresión de que el oficialismo va a buscar dar una señal desde ese ámbito, ¿no? De cara a las elecciones, ¿no? Sí. El hecho de sacar un dictamen previo al balotaje me parece que es toda una señal política. Y además porque lo que no puede hacer el oficialismo es confiarse que va a ganar las elecciones y que haya una extensión de periodo ordinario, ¿no? Claro, porque por supuesto. si no hay una extensión de periodo ordinario, todo el trabajo de juicio político es inválido, en definitiva, Claro. y por eso están presionados por la hora. Recordemos igual que, para aquellos que no conocen la dinámica técnica de la Cámara, el hecho de aprobar un dictamen no significa que vaya a darse el juicio político, Exacto. ¿no? Es una instancia previa. Después tiene que haber todo un proceso, por supuesto, tiene que llevarse al recinto, Con una mayoría aprobarse muy con una mayoría especial. especial. Con una mayoría muy Claro. especial, Claro, ¿no? por 2 eso tercios de digo. los miembros, no, No de es los tan presentes. fácil, a eso voy. Claro, y una vez que está ese dictamen acusatorio, se compulsa, digamos, con todos los diputados y diputadas, si alcanza a los 2 tercios de los participantes, de los 257, no de los presentes en ese Claro, momento, exactamente. que es una mayoría agravada, pasa al Senado de la Nación, que constituye una comisión también de juicio político, la tiene, pero la pone en funciones, analiza toda la prueba y ahí sí es obligatorio que los jueces vayan a defenderse. Exacto. En Ahí una sí reunión tienen cerrada, que secreta. ir a responder. ¿Secreta es la reunión? Sí, en el caso del Senado sí. Ah, mira, claro. no Hay sabía una eso. instancia que es secreta. Que es donde los jueces responderían, ¿no? a Claro. las acusaciones y finalmente se hace un dictamen, una vez que se complementa esa instancia, que ya se revisa lo investigado por la Cámara de Diputados, se escucha a los acusados en este caso, se dictamina, va al recinto y también necesita una mayoría Una agravada. mayoría especial, exactamente. Sí, veremos qué Es mayorías hay. fundamental el balotaje, entonces, para Obvio, para el juicio fundamental político. para el desarrollo, entre otras cosas, de juicio político, porque puede cambiar, digamos, las 2 cámaras se transforman y bueno, y va a haber que ver qué sucede, cómo quedan compuestas y cuáles son las alianzas que se pueden tejer o no en función del balotaje. Así que expectantes también a lo que sucede ahí. Claro, porque el balotaje va a definir quién va a ser presidente y con los movimientos de la semana pasada en Juntos por el Cambio, me parece que también después, si resulta elegido Javier Milei, va a haber una reconfiguración incluso dentro de los que Claro. criticaron a Javier Milei en esta semana dentro de Juntos por el Cambio. Así que, si bien ya está definida cómo es la composición parlamentaria, todo se mueve, es como una arena movediza. Claro. Nada se Sí, pisa claro. como Incluso era si antes. gana Massa también, digamos. Y si No gana solo Massa gana Massa, también va a haber una claro, va a haber una- reconfiguración. Sí, Exactamente. totalmente. Y muchos Sí. de los diputados de hoy oposición, de Juntos por el Cambio, por ejemplo, el radicalismo, no participaron del proceso de juicio político. Mm. Sí lo hizo la coalición cívica, algunos diputados, particularmente el radicalismo, pero muy pocos, y algunos de el PRO, sobre todo aquellos que defendieron las posiciones de la alianza con Javier Milei, algunos de ellos participaron en estas reuniones. Pero falta para eso, falta para el 7, tenemos que pasar toda esta semana y un poquito de la que viene. Ahora queremos repasar justamente un programa que es DT Entrevistas, una sección, un espacio que tiene este canal específicamente para profundizar en el debate con los diputados, conocerlos un poco más. Nuestro colega Horacio Bon, que en un ratito va a estar con ustedes al aire, estuvo reunido, el mejor obviamente, The Best, estuvo reunido y entrevistando a Eber Pérez Plaza, un gran joven diputado de la provincia de Mendoza que llegó por reemplazo de otro diputado. Se reemplaza a sí mismo, dice acá, me apunta el compañero Bon, que está muy atento a este momentito de la entrevista de diputados entrevista, que
le hizo a Eber Pérez Plaza y nosotros queremos compartir un fragmento cuando habla de las economías regionales, que es una de sus expertices y que la viene desarrollando con mucha expectativa de seguir en la política de Eber Pérez Plaza. Es un desafío enorme el que nos ha tocado enfrentar y uno contribuye para que nuestra República Argentina cada día vivamos, aunque sea un poquito mejor, y todos los días tenemos muchas cosas por aportar y es nuestro desafío y es el compromiso que asumimos a partir de que hicimos nuestra jura en el Congreso de la Nación. ¿Por qué juraste? Yo en mi caso particular juré por las economías regionales, el campo y su gente. Ese momento de mi jura fue una película en mi vida que me pasó todo muy cerquita. Es decir, cada sujeto que mencionaste, a medida que lo ibas diciendo, te pasaba la película. Era una película porque no fue fácil llegar al Congreso de la Nación. Seguro que no. Y la verdad que llegar a estos lugares en donde uno viene con los sueños de aportar y construir una Argentina más justa, yo quería expresar en esos minutos que llegaba una persona del campo que quiere poner en valor a las economías regionales, al campo y a su gente. No digo que no se hagan cosas por ellos, pero siento que muchas veces hay una carencia de representatividad gremial hacia estos sectores. Y cada uno que viene de distintos sectores, uno apoya al que viene de salud, el que viene de educación, a la parte de educación por nuestra República Argentina. En el caso particular de mía, yo quería refrendar y apostar a la gente que produce y que trabaja, entendiendo que la pampa húmeda muchas veces está bien representada, pero nuestras economías regionales quedan un poquito rezagadas. Y ese era nuestro desafío. En realidad, Tunuyán era el lugar en donde mayor cantidad de manzanas había. Río Negro después nos ganó y la manzana se fue radicando y fue transformándose. Claro, nosotros más tenemos una sidra que se llama Sidra Tunuyán. Claro, es una marca muy conocida. Muy conocida, que nace porque justamente en ese lugar es donde había muchísima producción de manzana. Estamos hablando de más de 14.000 hectáreas de producción de manzana y en la actualidad están quedando solamente 1.500 hectáreas. ¿Qué me está diciendo? Esa fue la realidad productiva. ¿De 14.000 a 1.500? A 1.500. ¿Y qué pasó? Fue migrando y esa es la parte en donde nosotros trabajamos y pedimos que se tenga en cuenta en la parte de la política, porque muchas veces nuestras economías regionales, el proceso de producción es muy lerdo. Imagínense que cada planta tarda 4 años en dar sus primeros frutos comerciales. Al tercer año ya tenemos una muestra que se dice, pero no de forma comercial. Recién en el cuarto usted puede año usted puede ya desarrollar una actividad económica. Ajá. Y con la situación que le toca vivir a Argentina, momentos de mucha inflación y demás, y un recambio generacional, es muy difícil que nuevos chicos empiecen una unidad productiva sin tener recursos económicos. ¿Y vos venís de una familia de agricultores? Sí, todos mi familia son agricultores, desde mis abuelos. Mi mamá en la actualidad es la que lleva todas las unidades productivas. ¿Cómo se llama la mamá? Mi mamá se llama Irma. Bueno, Irma seguramente está viéndonos y digo, el abuelo del abuelo habrá venido del otro lado del mar. Así es, mis abuelos o mi bisabuelo venían de Ancona, de Italia, y mi bisabuela venía de Sao Paulo, Brasil. Por eso enamorado el abuelo perdidamente ese señor. Yo creo que Argentina es un crisol de raza. Claro que sí. Y yo siempre apoyo mucho, en el caso particular, a mi colectividad boliviana, a la colectividad boliviana, porque hace mucho por nuestras economías regionales. Eso. Trabaja muchísimo y a veces son discriminados, a veces totalmente. He escuchado cosas que son burdas, porque a veces uno estudia nuestra Constitución y nuestra Constitución abraza a todos los que quieran habitar el suelo argentino. Ahí escuchábamos al diputado Eber Pérez Plaza de la provincia de Mendoza, de El Frente de Todos, Reunión por la Patria, termina su mandato este año, entró en reemplazo del diputado Bermejo, que había dejado su bancada por una cuestión de salud, así que un hallazgo, hace ya 2 años casi que es diputado y que contribuye mucho también en poner en debate el rol de las juventudes en la producción agropecuaria, ¿no? Tiene varios proyectos que impulsan financiamiento para comprar el primer tractor, para fortalecer la producción hidropónica, otras maneras productivas y también para desglifosatizar, digamos, la producción agropecuaria, produciendo
fertilizantes orgánicos, ¿no? Son parte de sus proyectos, muy preocupados por el cambio climático y por los efectos en la producción agropecuaria. Les comentamos y recomendamos que vean la entrevista completa, una horita, la pudieron disfrutar el viernes aquí en DTV, pero está en nuestro canal de YouTube, así que entren y conocen un poco más al diputado Eber Pérez Plaza, que pronto va a estar nuevamente aquí en la Cámara, seguro. Martín, hablábamos también y nos recordaba Gonzalo, nuestro compañero movilero, que uno de los proyectos que viene reclamando Massa y que viene reclamando además el presidente de la Comisión de Presupuesto es la exteriorización de capitales, ¿no? Entienden que ahí hay un volumen de dinero, de dinero que no fue pagado en su momento en impuestos en la Argentina, que podían mejorar la recaudación argentina porque además se ha tramitado intercambio de información muy importante con Estados Unidos, ¿no? Para darle un changüí a quien no declaró que lo haga antes que le caigan con todo el peso de la ley. Exactamente, Amanda. Este proyecto de ley que exteriorización de capitales, más conocido como ley o proyecto de ley de blanqueo de capitales, ¿no? En la jerga cotidiana, digamos. Exacto. Pero bueno, como bien vos decís, toda esta película comienza con un acuerdo que lleva adelante la Argentina con los Estados Unidos, concretamente con las autoridades que viene a ser como la contraparte de la FIP de la Argentina en los Estados Unidos, donde lo que le pide la Argentina es toda la información que hay dando vueltas en los bancos en los Estados Unidos y en diferentes estamentos relacionados con los fondos de capital y que hacen a los depósitos, inversiones, todo lo que tiene que ver con giro de divisas de argentinos que en su momento fueron básicamente a los Estados Unidos, que es la gran mayoría del capital que en algún momento se fugó, por así decirlo, y que obliga en este acuerdo a los bancos de los Estados Unidos a reportar a las autoridades norteamericanas todos aquellos fondos que no fueron declarados en la Argentina y posteriormente esa autoridad de los Estados Unidos le envió toda la información a la Argentina. Con toda esta información, el gobierno lo que dice es, bueno, señores, tenemos toda esta información, sabemos dónde están sus fondos, dónde han girado sus divisas no declaradas o inversiones, razón por la cual vamos a sacar un proyecto de ley, que es este que ahora vamos a detallar, en el cual lo que hacen es decirle a aquellas personas que no han declarado sus bienes es, bueno, te vamos a dar esa posibilidad para que blanquees este capital, no tengas sanciones y en algún momento puedan volver a la Argentina. Y además también tiene que ver sobre todo con no solamente un problema de recaudación del país, sino con dar cuenta de que si tiene que hacer un proceso judicial le puede llevar mucho tiempo, hay muchas artimañas para ir demorando los procesos judiciales. Claro. Y no, digamos que la verdad que el sistema judicial en general no está funcionando muy bien y en lo penal económico tampoco, digamos, no han ido muy profundamente, no hay condenas ejemplares en lo penal económico en Argentina. No, entonces tampoco aparte, tiene tantas herramientas el poder. Pero por otra parte es un esquema muy engorroso porque por un lado vos tenés que tener la información, a ver a dónde está ese capital que se fugó o ese capital que no es declarado. Ponele que lo tengas por este acuerdo con Estados Unidos. Después tenés que hacer todo un laburo. Después es todo un proceso que a su vez requiere herramientas legales muy complicadas. De hecho, un exhorto, por ejemplo, a las autoridades norteamericanas para pedir que repatrien el capital o que te den más información. No es un trabajo sencillo. No es que mandas un mail y te lo dan. Claro. Y la justicia está atiborrada de casos. Sí. En algún caso también es una justicia lenta. No tiene intencionalidad de llevar adelante. Hay también problemas con las jurisdicciones legales, si es en Estados Unidos también la jurisdicción, si es en Argentina. Por eso, mientras toda esa información se va construyendo y se da esta posibilidad, porque también al Estado le sirve si vos lo haces voluntariamente. A vos te cobran menos impuestos. Al Estado le sirve porque es más rápido el proceso. Totalmente. Entonces, por eso se hace esta ley. No es porque no tengan la información, sino porque quieren acelerar los pasos, en definitiva. Sí, claro, por supuesto. Aparte, bueno, no es el único momento donde hubo blanqueo de capitales. No. Todos los gobiernos prácticamente hacen una suerte de llamado a la reflexión. Blanqueo, claro, a la buena blanqueo de voluntad. capitales. En su momento Macri también
Bueno, hubo mucho revuelo claro, y hay una causa penal con eso, ¿no? Sí, Penal claro. económico, porque blanquearon familiares cuando estaba taxativamente prohibido. Bueno, ahora vamos a ver Lo en el dice proyecto por qué no se puede, ¿no? Bueno, la creación de este régimen especial es de declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado. Sujetos alcanzados, bueno, están las personas humanas, sucesiones indivisas, empresas, sujetos comprendidos, bueno, en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, relacionado con el tema empresario, ¿no? Vamos al siguiente, a la siguiente placa. Bienes comprendidos, bueno, la tenencia de moneda nacional y o extranjera en el país o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país o en el exterior, ¿no? Incluyendo créditos. Es muy amplio la búsqueda de este blanqueo. Recordemos, no es solamente dinero que puede estar depositado en una cuenta, sino que alcanza muchos otros temas. Inversiones, inmuebles, bueno, todo esto que de hecho, en la separata no fue declarado, ¿no? Claro, en la separata también se habla de los 450 propiedades, inmuebles rurales de argentinos en el exterior que no pagan IVA, por ejemplo, Claro. y que quieren modificarlo porque tienen identificados cuántos son y dónde están esos inmuebles. El dinero se produjo en Argentina, pagan impuestos seguramente en el país, pero no pagan lo que supone la ganancia para la Argentina, ¿no? Exactamente. Bien, vamos con la siguiente placa. Alícuotas. Bueno, establece alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes del país y del exterior cuando exista repatriación aplicable sobre el monto exteriorizado al tipo de cambio Banco Nacional, 5% desde la entrada en vigencia y hasta el transcurrido el plazo de 120 días corridos. Vamos a la otra placa. Bueno, el 10% de alícuotas para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo del punto anterior y hasta el transcurrido el plazo de 120 días corridos. Alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes del país y del exterior cuando exista repatriación aplicable sobre el monto exteriorizado del tipo de cambio Banco Nación, es decir, el 20% para los bienes declarados desde el vencimiento, bueno, hasta el 120 días corridos, y se incrementan alícuotas aplicables para este blanqueo de los bienes del exterior cuando no exista repatriación. No solamente es el porcentaje de lo que van a tener que abonar en términos de porcentaje del impuesto no abonado, no pagado anteriormente, sino que también cuanto antes lo hagan, más beneficios tienen, ¿no? Cuanto más pasa el tiempo, es escalonado en proporcionalidad y escalonado en el tiempo. Claro, también. ahí veíamos del 5% al 20% Claro. y más. Depende cuándo lo hagas. Si lo haces más temprano, menos pagas. Exactamente. Bueno, la otra placa. Bueno, el régimen simplificado establece un régimen con una alícuota especial del 1,5 aplicable a personas humanas que exterioricen la tenencia de moneda nacional y o extranjera y el monto que no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 periodos fiscales, con un tope de hasta $50.000. Estos son los que compraron dólar blue con los ahorros o con el aguinaldo. Exactamente. Bueno. ¿No? Que no lo pudieron declarar, obvio, ahora lo pueden declarar. Exacto. Si quieren comprar un departamentito que más o menos sale eso, bueno, tienen que declararlo. Claro, y acá viene lo que decíamos recién, de que quedan excluidos únicamente del régimen simplificado los contribuyentes alcanzados por el aporte solidario. Bueno, se excluyen contribuyentes de alta capacidad contributiva, pero hay más excluidos, creo que en la siguiente placa lo explican. Ahí vienen. Si hay una placa más. Ahí está. Ahí está, los beneficios. Bueno, no se consideran incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados, entre otros beneficios, ¿no? Se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal, tributaria, penal cambiario y penal aduanero o infracciones administrativas, bueno, que pudieran corresponder por estos bienes no declarados, ¿no? Es decir, es como un borrón y cuenta nueva para que... Claro, no se va a hacer ningún proceso judicial y tampoco se le van a reclamar. O sea, la idea es de lo que no declaraste hasta el momento, declararlo ahora, tener este beneficio y de lo que genere ese incremento patrimonial a partir de ahora,
ya estás en regla. Exactamente. Bueno, los otros beneficios, los sujetos quedan liberados de los siguientes impuestos: impuesto a las ganancias, impuestos internos y al valor agregado, impuestos sobre los bienes personales y la contribución especial de cooperativas. Uno se preguntará, bueno, ¿pero por qué hace todo esto el Estado? Bueno, obviamente porque el Estado va a recibir fondos que hoy no están en la Argentina y naturalmente esto genera ingresos para las reservas del Banco Central. Claro, ¿no? y también hay un pago que ingresa a la FIP, ¿no? En algún sentido, porque pagan un porcentaje de lo que adeudan. Además, se considera que hay muchísimo dinero. Ahora no me acuerdo bien la cuenta cuánto era, pero eran como 400.000 millones de dólares fuera del país no declarados, que es lo que se estima en función de los procesos que se dieron de ingresos de dinero, de divisas, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional en el 2018, y los movimientos también que se dieron en esas mismas fechas para sacar volúmenes de dinero similares, ¿no? Que eso se estuvo contrastando bastante y está en parte de la querella. Claro, con lo cual el Estado logra que vuelva ese dinero, que puede ser transformado en inversiones o en lo que sea, pero a su vez es dinero que empieza a tributar, digamos. Exacto. Son montos que empiezan a tributar en la Argentina. Bueno, y la exclusión, ¿no? Que no se veía en otros blanqueos y que acá está presente. Después de la experiencia de 2018. Claro, por eso digo, los que están excluidos son para funcionarios públicos y sus familiares directos. Quedan excluidos también los sujetos que entre el 1 de enero del 2010 y la vigencia de la presente ley, una vez que se apruebe, ¿no? Hubieran desempeñado funciones públicas, y también a sus cónyuges, alcanza a los convivientes, los padres y los hijos. Esto también es una novedad en términos legislativos. Y además excluyen a aquellos sujetos declarados en estado de quiebra sin posibilidad de continuar con la explotación, como así también a los sujetos condenados por delitos frente a incumplimientos tributarios en la medida que existan sentencia firme y condena que no estuviera cumplido. Esto también es un punto nuevo en la legislación, ¿no? Este proyecto todavía queda que se complemente el paso de su aprobación en el recinto. Tiene dictamen, obtuvo dictamen el año pasado. También estaba vinculado con otro proyecto anterior que impulsaba el senador Oscar Parrilli, el fondo para pagarle al fondo, porque parte de esta recaudación se estipula que tenga asignaciones específicas impositivas. Algunas tienen que ver con el pago de la deuda externa y otras tienen que ver con financiamiento, por ejemplo, para programas de desarrollo y de crecimiento. Así que es un debate que el oficialismo quiere llevar al recinto, pero no logra todavía las mayorías. Claro, y complicado también. No también. lo viste muy posible, digamos. Claro, está difícil, Nadie sobre te todo vio, pero pusiste una cara así como diciendo, no sé si se va a aprobar. Y sí, porque es otro de los proyectos que está complicado, que ya desde hace tiempo tienen la posibilidad de estar en el recinto, y obviamente que genera ya de por sí un debate, y en el trasfondo electoral ese debate se complica un poco más. Pero todavía. puede cambiar, ¿no? La realidad, porque están cambiando las mayorías, están cambiando las conformaciones. Vamos a ver el efecto que tenga la posible sesión, que no hablamos hoy, pero que sí va a tener seguramente el Senado, porque tiene muchos proyectos pendientes que tienen media sanción. Y vamos a ver, ¿no? Porque en general la oposición está en contra de hacer blanqueo de capitales, pero cuando llega el gobierno impulsa blanqueo de capitales, ¿no? Claro. Habrá que ver, Milei no sé si se pidió sobre este tema. No sé, no tengo registro de que ya se ha pedido, porque tampoco estaba ni Congreso cuando se aprobó el anterior, pero no tengo muchas referencias de que haya dicho algo de blanqueo de capitales, la verdad. Claro, y tampoco la Libertad tiene mucha injerencia en las comisiones, como tampoco se lo puedo ver. No participa en la comisión de presupuesto, pero en el Senado, en el diputado serían 3 votos. No es poco para conseguir el quórum. Claro, no digo, pero que no ha trabajado, como no participa de las comisiones, tampoco se ha podido ver a ver qué postura tiene tampoco en el desarrollo. No, pues digo, por ejemplo, con el tema de ganancias sí hubo una postura concreta, y todo lo que tiene que ver con eliminación o baja de impuestos, Milei está ahí presente. Claro, y esto es una suerte de baja o de condonación. Lo que dicen desde Juntos por el Cambio, lo hemos escuchado varias veces en varios sus voceros económicos, pienso en Cacá, se piensa en el propio Martín Tetaz, han planteado más de una vez que por qué beneficiar a quienes han cometido un delito, lo planteamos al principio de tu columna, Martín, no es tan sencillo, no hay que naturalizar que es fácil
resolver judicialmente una controversia de estas características por las razones que comentábamos antes, las jurisdicciones, el acceso a la información, las demoras que constituyen también las estrategias judiciales para ir diluyendo en el tiempo y encontrando un abogado o un juez más proclive a los intereses de quien no haya declarado estos impuestos. Es un problema mundial la evasión y la elusión, ¿no? Impositiva, Claro. no es solo un drama argentino. Claro. Y sin duda es mucho capital como para poder llevarlo, analizarlo y decir, bueno, que contemple la posibilidad de de que se condenen todas estas cargas Mira, impositivas. si los principales evasores no son los que compraron en el dólar blue $50.000 Claro. No, para obviamente, ahorro. claro. Son millonarios, Claro, son claro, casi obvio. siempre empresas. Sí, claro. Y si vemos que algunos jueces viajan pagados por empresas a casas de otros empresarios, y lo descubrimos porque se devela por los periodistas, bueno, no sé cómo se va a llegar al delito penal económico en un país como el nuestro, donde la justicia, insisto, en esta materia está demoradísima. En Sí, otras está totalmente. más avanzada en términos judiciales como los delitos de lesa humanidad, pero en este caso no dan articulación posible para que esto avance. Así que el Congreso busca estas herramientas, ojalá se pueda aprobar porque va a generar ingresos. Nunca es el 100% de los que evaden, los que se prestan a esta declaración, pero lo hemos visto con el propio hermano de Mauricio Macri, que es el proceso justamente judicial que se está dando y que hace algunas semanas atrás se planteó la continuidad del proceso de que estaba encaminado y se había recusado a los jueces, se había pedido revisión de la constitucionalidad de la denuncia y se avanza en la investigación de Gianfranco Macri y de la mamá de Mauricio Macri, ¿no? Claro. Que también estuvieron en el blanqueo del 2018, que prohibía taxativamente que familiares blanquearan capitales, así que, bueno, me parece que también esta respuesta que está dando la justicia va mostrando un camino que por ahí te conviene, Claro. si sos muy evasor, meterte en esta suerte de amnistía y no tener que vértelas con la justicia, ¿no? Porque todo eso, En el momento en que llegue. en el momento que llega, pero cuando llega Cuando te llega. agarra y te hace pagar todo junto. Así que Temario eso. complicado, ¿no? Porque de proyectos, porque digamos, son proyectos que en líneas generales no son dificultosos, problemáticos. No. Debería haber, pero obviamente todo indica que hasta después del balotaje no va a haber sesiones, ¿no? Ujú. Por lo menos en lo inmediato, más allá de esta sesión Preparatoria de la preparatoria Asamblea. que es muy, muy específica, pero una sesión concreta con aprobación como se dieron, como fue la última sesión, me parece que no hay. No tiene previsto. proyectos tan robustos que pueda atentar a otros espacios, ¿no? Pensemos que tanto con compras sin IVA como en las universidades y otros proyectos más que se estuvieron aprobando en la última sesión, no tiene el oficialismo tanto material como para atentar a los 10 diputados que le faltan para el quórum por un lado y por otro lado para poder tener margen de negociación. Y después el 19 no tiene ordinaria ya casi, se le caen Compra las sin IVA ordinarias. se aprueba ahora esta semana supuestamente en el Senado. En el Senado. De Claro, darse la se- sesión sería se el tema convertiría en principal. ley, supuestamente, si no hay modificaciones, ¿no? Exacto, exactamente, Claro. exactamente. Así que veremos cómo se va desarrollando. Lo nuestro próximo es el miércoles, como veníamos comentando, Comisión de Educación, repasamos recién con Martín financiamiento educativo y ir viendo cómo se va construyendo la agenda. Saben que se arma bastante día a día. Veremos si también le interesa al oficialismo tener aquí un núcleo de debate con los voceros que se construyen por los distintos proyectos de ley, pero lo iremos develando a lo largo de la semana. Así es. Gracias, Martín, por esta Por mañana favor, un tan gusto. encantadora. Pablo también. Nos vemos en Muchas cualquier gracias. momento. Nos vemos. Nosotros nos despedimos desde aquí, desde Diputados TV. En la primera edición los dejamos con más en la señal del periodismo en el Congreso.